¿Quién es Jesús? Esta es una pregunta que puede parecer muy sencilla. ¿Sabes? Si salimos a la calle hoy tú y yo a hacer esta pregunta a 100 personas, vamos a obtener 100 respuestas completamente diferentes. Algunas pueden ser que fue un gran maestro, que fue un gran profeta, que fue un revolucionario. Otros nos pueden decir que fue un simple hombre muy bueno. Y otros van a decir que Jesús es Dios. Pero, ¿qué pasa si te digo que muchas personas creen conocer a Jesús y nunca han leído realmente lo que dice la Biblia de quién es Jesús? Vivimos en una generación donde todos tienen una opinión acerca de Jesús. Las redes sociales hablan de Jesús, las películas hablan de Jesús, la cultura habla de Jesús. Hay una serie muy famosa que la está rompiendo que se trata de Jesús, de la vida de Jesús. Y también hay personas que nunca han leído la Biblia y hablan de Jesús. Pero hay una enorme diferencia entre conocer opiniones sobre Jesús y conocer al verdadero Jesús. Y aquí aparece un problema, porque si solamente fue un buen hombre, podemos admirarlo, podemos respetarlo e incluso inspirarnos en él, pero nada más, hasta allí. Sin embargo, si Jesús es realmente el que afirma ser, entonces Él no vino solamente aquí a inspirarnos, vino a cambiar completamente nuestra vida. Por eso hoy quiero hacerte una invitación. Durante las próximas semanas nos vamos a quedar estudiando solamente un libro de la Biblia. Vamos a caminar junto a uno de los hombres que más conoció a Jesús, uno que estuvo más cerca que cualquier otra persona, un hombre que comió con él, que viajó con él, que escuchó cada una de sus enseñanzas, que estuvo con él a un lado en la cruz, que vio la tumba vacía y que años después tomó una pluma y un papel para contestar una sola pregunta: ¿quién es realmente Jesús? Este hombre se llamaba Juan y escribió un libro que se llama como él mismo, se llama el libro Juan. Y este libro ha transformado millones de vidas durante más de 2000 años. Porque Juan no escribió simplemente para contar una historia. Juan escribió este libro con un propósito: el que tú creas que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que creyendo esto tengas vida en su nombre. Así que si alguna vez has tenido dudas, si alguna vez has tenido curiosidad o simplemente quieres conocer un poquito más quién es este Jesús, este viaje es para ti. Bienvenido, bienvenido a Te Presento a Jesús. Hola, qué gusto que estés aquí. Mi nombre es Arturo y quiero darte la bienvenida a Te Presento a Jesús. ¿Sabes? Vivimos en una época donde es muy fácil escuchar miles de opiniones acerca de quién es Jesús. Hay videos, hay podcasts, hay reels, hay TikToks, hay libros, hay predicaciones, hay series, hay películas y miles de personas nos están diciendo quién creen que es Jesús. Pero mi deseo en este canal no es darte una opinión más. Mi deseo es mucho más sencillo, pero al mismo tiempo es un poco más profundo. Quiero abrir la Biblia contigo, leer lo que realmente dice y entender su contexto para dejar que sea el mismo Jesús quien se presente ante ti y ante mí. Porque, ¿sabes? Mientras más conocemos a Jesús, más descubrimos quién es Dios. Y mientras más descubrimos quién es Dios, más entendemos quiénes somos nosotros. Y allí es cuando empieza a transformar por completo nuestra vida. Aquí no quiero convencerte sobre una religión. Simplemente quiero presentarte a una persona. Quiero presentarte a Jesús. Mi oración es que este canal sea un lugar donde tanto alguien que nunca ha abierto una Biblia o alguien que tiene 10, 20, 30 años abriéndola, puedan sentarse, aprender, hacer preguntas y maravillarse. Y que terminando conozcan un poco más quién es Jesús.
Así que no importa si llegas hoy con un chorro de respuestas o con un chorro de dudas, eres bienvenido. Y si este tipo de contenido puede ayudarte a tener una relación más cercana con Dios, te invito a suscribirte. No porque quieras sumar un número más, porque no hay ni un número, sino porque quiero caminar contigo durante todo este recorrido por el Evangelio de Juan. Vamos a estudiar cada capítulo, versículo por versículo, sin prisas, sin sacar textos fuera de contexto y simplemente haciéndonos una pregunta. ¿Qué nos revela este pasaje acerca de Jesús? Así que prepara tu Biblia, ve preparando tu Biblia en Juan capítulo 1, ¿sabes? Porque antes de que empecemos a leer la Biblia, antes de leer la primera palabra, quiero que hagamos algo que muy pocas veces hacemos cuando comenzamos a leer la Biblia. Quiero que conozcamos juntos al autor. Quiero entender por qué escribió el Evangelio, cuándo lo escribió, a quién se lo escribió, por qué este libro es tan diferente a Mateo, Marcos y Lucas. Porque, ¿sabes? Te quiero adelantar algo. Juan no escribió simplemente otro Evangelio. Juan escribió un libro con un propósito bien específico: llevarte a creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Así que, vamos, acompáñame a viajar 2000 años atrás para conocer esto. Como te digo, antes de leer el primer versículo, quiero que imaginemos algo juntos. Imagínate que recibes una carta, pero antes de que empieces a leer la carta, tú sabes quién te la escribió, cuándo la escribió, por qué la escribió y a quién va dirigida. Si tú tienes todo este conocimiento, ¿vas a entender mejor la carta? Claro que sí. Y esto mismo pasa con la Biblia. Muchas veces queremos entender un libro sin conocer primero su contexto. Y así que antes de entrar al versículo 1, vamos a conocer un poquito más acerca del Evangelio de Juan. Primero, ¿quién es el autor? Ya te dije, es Juan, pero hay algo bien interesante porque en el libro nunca se dice explícitamente: yo, Juan, escribí este libro, sino que desde los primeros siglos de la iglesia hubo un consenso donde prácticamente unánime de que el autor fue el apóstol Juan. ¿Sí? El mismo Juan que fue pescador de Galilea, hijo de Zebedeo, uno de los hijos del trueno, hermano de Santiago, socio de Pedro en el negocio de la pesca y uno de los discípulos de Jesús. Es bien interesante porque Juan nunca menciona su propio nombre dentro del Evangelio. En lugar de eso se refiere a sí mismo como el discípulo al que Jesús más amaba. No porque creyera que era el más amado que los demás, sino porque su identidad quedó completamente marcada por el amor de Cristo. ¿Sabes? Hay un teólogo que lo vamos a ver muy recurrentemente en estos videos que se llama William Barclay. Y dice algo bien hermoso. Dice que Juan había vivido tanto tiempo contemplando a Jesús que prácticamente desaparece de la historia para dejar que toda la atención caiga sobre Jesús. ¿Sabes? Qué hermoso es eso. Ahora ya sabemos que fue Juan. Ahora, ¿cuándo fue escrito? La mayoría de los estudiosos dicen que esta escritura es como de los años 90 y los 95 después de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que aproximadamente 60 años después de la resurrección de Jesús fue cuando fue escrito esto. Esto significa que Juan escribe esto siendo ya un anciano, después de décadas predicando, enseñando, pastoreando iglesias y durante toda su vida reflexionando sobre todo lo que él había visto con sus propios ojos. Otro teólogo que vamos a ver muy recurrentemente es David Guzik y señala que es probablemente el último evangelio de los 4 en ser escrito. Y esto explica el por qué encontramos un enfoque tan diferente en este libro. ¿Ok? Ahora, ¿a quién fue escrito este libro? Esto es diferente a los demás. Por ejemplo, Mateo se escribe principalmente para judíos.
o Marcos, quien está pensando mucho en los romanos. Pero Juan parece escribir este libro para que todo el mundo lo pueda entender, para que tanto los judíos como los griegos puedan leer este libro y comprender quién era Jesús. Por eso utilizan palabras para que ambos grupos lo entiendan perfectamente. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Por ejemplo, la palabra logos. Es una palabra cargada de significado para ambas culturas, donde con esta palabra les está diciendo quién es Jesús. Ahora, aquí podemos encontrar algo bien padre, haciéndonos la pregunta, ¿cuál es el propósito de este evangelio? Y, creo que el versículo más importante que nos puede contestar esta pregunta para entender todo el evangelio lo encontramos en Juan 20:31, que dice, pero estas se han escrito para que creas que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. Juan no escribió simplemente para contar una historia, no escribió una biografía, no escribió un diario personal, escribió con una intención muy clara: llevar a personas a creer en Jesús. Todo, todo el evangelio está cuidadosamente construido para conducir al lector hacia una sola decisión. No solamente informar, sino quiere provocar fe en nosotros. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo diferente este libro de los demás? Aquí es donde se vuelve fascinante, porque Mateo, Marcos y Lucas son conocidos como los evangelios sinópticos o libros sinópticos. La palabra sinóptico literalmente significa ver juntos. ¿Por qué? Porque cuenta la vida desde una estructura muy, pero muy parecida. Pero Juan hace algo completamente diferente, algo distinto. Mientras los otros tres se enfocan o se concentran principalmente en lo que Jesús hizo, Juan dedica mucho más tiempo a responder una sola pregunta: ¿quién es Jesús? Mateo, Marcos y Lucas muestran principalmente las obras o los milagros de Jesús, pero Juan nos revela su identidad. Por eso aquí vamos a encontrar cosas únicas en este evangelio. Los famosos yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida. También vamos a ver 7 señales. Los milagros fueron escogidos cuidadosamente, no simplemente para impresionar, sino para demostrar quién es Jesús. Vamos a ver una cantidad enorme de testigos, personas comunes, Juan el Bautista, los discípulos, Marta, el Padre, y las mismas obras y los milagros de Jesús, todos apuntando hacia una misma conclusión: que Jesús es el Hijo de Dios. Ahora, te estoy diciendo todo esto. Te puedes preguntar, ok, pero si ya existieron los otros 3 evangelios, ¿para qué hacer un cuarto? Y sabes, esta es una excelente pregunta. Cuando Juan escribe, Mateo, Marcos y Lucas probablemente ya estaban circulando entre las iglesias. Entonces, si ya están circulando, ¿para qué escribir otro libro? Y la respuesta es que Juan no quería repetir lo que los demás ya habían contado. Él quería complementar esta historia. Por eso es que Juan omite acontecimientos muy conocidos, no relata el nacimiento de Jesús, no habla de las parábolas, no describe la tentación en el desierto, no menciona su agonía en el Getsemaní, tampoco registra la ascensión. En cambio, dedica capítulos completos a conversaciones bien profundas, como la de Nicodemo, la mujer samaritana, el discurso del pan de vida, el buen pastor. Juan nunca intenta escribir una historia cronológica. Él escribe una interpretación inspirada en la persona de Cristo. David Guzik hace una observación y me encanta lo que dice. Dice que Juan parece estarnos diciendo: ya conocen muchas cosas que Jesús hizo, ahora quiero mostrarles quién era Jesús realmente. Así que ya conocemos al autor, sabemos cuándo lo escribió, sabemos para quién lo escribió, sabemos cuál era su propósito y entendemos por qué el Evangelio de Juan es tan especial. Ahora viene la parte más emocionante, porque Juan no comienza hablando con el nacimiento de Jesús, no empieza en un pesebre, no inicia con una genealogía.
no nos lleva a Belén. Juan nos lleva mucho, pero mucho más atrás, antes de Abraham, antes de Moisés, antes de Adán, antes de que existiera el tiempo, antes de que existiera el universo mismo. Porque si queremos conocer quién es Jesús, tenemos que comenzar donde comenzó todo. Ahora que conocemos quién escribió este evangelio, um, cuándo lo escribió, el por qué lo escribió y cuál era su propósito, es momento de abrir nuestra Biblia. Y vamos a poder observar que Juan no comienza contando una historia, no comienza hablando de un nacimiento, no comienza hablando de María, ni de José, ni de Belén, ni del pesebre. Juan comienza antes del tiempo, antes del universo, antes del Génesis. Y quiero pedirte algo. Lee este pasaje lentamente. No tengas prisa, porque probablemente estás ante uno de los textos más profundos que existen en toda la Biblia. Así que vamos a empezar. Juan 1 del 1 al 5. Dice, la palabra fue el principio. La palabra estaba presente en Dios. Dios estaba presente en la palabra. La palabra era Dios dispuesto con Dios desde el principio. Todo fue creado a través de Él. Nada, absolutamente nada, llegó a existir sin Él. En Él estaba la vida y la vida era la luz humana de la humanidad. La luz de la vida resplandeció en la oscuridad y la oscuridad no pudo apagarla. Qué manera de comenzar un libro. 5 versículos. 5 versículos. Y Juan ya nos está respondiendo algunas de las preguntas más importantes que cualquier ser humano puede hacerse. ¿Quién es Jesús? ¿Es solamente un maestro? ¿Es un profeta? ¿Fue creado? ¿Es Dios? ¿Por qué vino? Todo comienza aquí. Con 5 versículos ya estamos viendo todo eso. Juan 1:1 dice, la palabra fue el principio. Detente ahí un momento. No avances todavía, porque Juan escogió cuidadosamente sus primeras palabras. La palabra fue el principio. ¿Te suenan conocidas? Claro que sí. Son un espejo a las palabras con los que inicia toda la Biblia. Génesis 1:1 dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. No es coincidencia. Juan quiere que inmediatamente tu mente viaje hacia Génesis. Quiere que recuerdes la creación. Quiere que recuerdes el origen de todas las cosas. Pero aquí está ocurriendo algo extraordinario. Mientras Génesis comienza cuando inicia la creación, Juan comienza antes. Juan comienza muchísimo antes. David Guzik hace una observación fascinante. Dice que cuando comenzó el principio, el verbo, la palabra, ya estaba allí. Qué impresionante. Porque significa que Jesús no apareció en Belén. No comenzó a existir cuando María quedó embarazada. No fue creado. No nació como cualquier ser humano, como cualquier otro hombre. Cuando el tiempo comenzó, Él ya estaba allí. Déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez has pensado qué había antes del universo? Antes de las galaxias, antes del Big Bang, antes del tiempo. La Biblia lo responde con una persona, Jesús. Imagínate un libro. Cada libro tiene una primera página, pero antes de esa primera página, ¿sabes quién estaba? Estaba el autor. El autor no nació cuando comenzó la historia. Él ya existía antes de escribir esa historia. Así también Jesús. Él no pertenece a la historia. Él es el autor mismo de la historia. Y apenas llevamos 3 palabras. Después sigue. Fue o también en otras traducciones dice era.
En el principio fue el verbo. En otras traducciones era el verbo. Am, Juan pudo haber escrito llegó a ser, o comenzó, o pareció, pero utiliza una palabra muy diferente. Fue o era. Fue o era. Esta palabra en griego, el verbo está en un tiempo que habla de una existencia continua. No habla de un inicio. Habla de alguien que simplemente es. Alguien que simplemente está. Siempre ha sido, siempre será. Jesús nunca comenzó a existir. Él ya estaba. Y esto debería cambiar completamente nuestra fe. Porque si Jesús fue creado, entonces Él no puede salvarnos. Pero si Jesús siempre ha existido, entonces estamos delante del Dios eterno. Wow. Vamos empezando. Vamos empezando. Ahora, el verbo o la palabra. Dice, la palabra fue el principio. Aquí aparece una palabra que ha hecho correr ríos de tinta durante casi 2000 años. La palabra es logos en griego. Logos en griego. Lo que en nuestras traducciones lo podemos ver como el verbo o la palabra. Y, ¿sabes? Probablemente ningún otro escritor pudo haber escogido una mejor palabra que esta. Y te voy a dar contexto. Para un judío, la palabra logos, o la palabra, la que vemos acá, la palabra de Dios no era solamente sonido, ¿sabes? Cuando decía que la palabra de Dios no era solamente el sonido que sale cuando hablamos, sino era que cuando Dios habla, las cosas ocurren, las cosas suceden, no se queda nada igual. Dios dijo, hágase la luz, y hubo luz. Dios habló y apareció el universo. La palabra, el verbo, logos, era la manifestación del poder de Dios. Los rabinos incluso utilizaban muchas veces la expresión la palabra de Dios para referirse al mismo Dios actuando. Ahora, esta palabra ahora usada en el griego, ¿ok? Ahora imagina que tú eres un filósofo griego. Para ti la palabra logos tiene otro significado completamente diferente, ¿va? Barclay explica que los filósofos griegos usaban logos para hablar de la razón suprema del universo, aquello que mantiene el orden, aquello que evita que todo sea caos, aquello que sostiene el cosmos. Era la inteligencia detrás de toda la creación. Así que Juan hace algo increíble. Con una sola palabra está hablando tanto a judíos como a griegos. Es como si estuviera diciendo, judíos, ¿recuerdan la palabra de Dios? Griegos, ¿recuerdan el logos que tanto buscan? Pues tiene un nombre y se llama Jesucristo. Wow. Morris, otro teólogo, dice algo hermoso. Dice que Juan tomó una palabra que todo el mundo conocía y la llenó completamente de Cristo. Y sabes, aquí hay algo que me encanta y que debe de volarnos completamente la cabeza. Y es que Dios siempre habla el idioma de las personas. Con los pescadores hablaba con las redes y con los pescados. Con los agricultores hablaba de las semillas. Con los pastores hablaba de ovejas. Y con los filósofos habló de logos. Nuestro Dios sabe cómo alcanzarnos. Y hoy puede estar hablándonos por medio de redes sociales. Veamos lo que sigue. La palabra estaba presente con Dios, seguimos leyendo, y Dios estaba presente en la palabra. Aquí Juan añade otra declaración. La palabra estaba presente con Dios. Dios estaba presente en la palabra. Aquí parece una verdad fundamental de todo el cristianismo. Jesús no es el Padre. El Padre no es Jesús. Los dos son Dios, pero son personas distintas. La expresión griega que utiliza Juan implica cercanía. Lo que aquí está hablando implica cercanía,
una comunión, una relación cara a cara. ¿Sabes? David Guzik explica que la comunión es una convivencia eterna. Jesús existía eternamente en perfecta comunión con el Padre. Aquí hay algo bien interesante y date cuenta de esto. Dios nunca ha estado solo. Antes de que se creara el universo, hay algo que ya existía y era el amor. Porque el Padre amaba al Hijo y el Hijo amaba al Padre. Y esto significa que el amor no comenzó cuando aparecimos nosotros, cuando aparecieron las personas. El amor forma parte de la naturaleza eterna de Dios, de la cercanía, porque Dios estaba con el Padre estaba con Dios. Oh, la palabra era Dios. Y entonces, aquí Juan está rompiendo cualquier duda. La palabra era Dios. El verbo era Dios. ¿Sabes? No dice parecía Dios. No dice se convirtió en Dios. No dice era semejante a Dios. Dice algo más fuerte. El verbo, la palabra, era Dios. Esta frase es una de las declaraciones más contundentes sobre la deidad de Jesús en toda la Biblia. Porque este versículo ha sido atacado muchas veces durante siglos. Otras religiones como los Testigos de Jehová cambiaron deliberadamente esta traducción para decir el verbo era un Dios, pero eso no dice el texto original. Ese no dice el texto antiguo. Eso no dice el texto en griego. William Barclay llamó esta traducción que es gramaticalmente imposible. F. Bruce dijo que era indefendible esta traducción. Otro teólogo llamado Julius Mantley escribió que era una traducción profundamente engañosa. La gramática griega deja claro que Juan está afirmando la naturaleza divina de Cristo, la naturaleza divina de Jesús. No es que sea un Dios entre muchos, sino que comparte plenamente la esencia de Dios. Y aquí quiero que tú pienses esto. Si Jesús no es Dios, entonces nunca podremos confiar completamente en Él. Pero si Jesús es Dios, entonces cada palabra que pronunció tiene autoridad absoluta sobre nuestra vida. ¿Ok? Hasta aquí Juan nos ha mostrado quién es Jesús, pero ahora va a responder otra pregunta. ¿Qué hizo Jesús? ¿Por qué es tan importante? Vamos a seguir leyendo. Ahora ya estamos en Juan 1:3, dice, todo fue creado a través de Él, nada, absolutamente nada llegó a existir sin Él. Juan responde de forma contundente, todo, absolutamente todo fue creado por medio de Jesús. Las galaxias, los océanos, las montañas, las células, el ADN, los ángeles, los animales, tu vida, mi vida, todo, absolutamente todo. Imagina esto, piensa esto. Piensa en una pintura, la que más te guste, una pintura famosa. Cuando ves la obra, automáticamente sabes que existió un pintor. Cuando ves un edificio, sabes que hubo un arquitecto. Cuando ves el universo, la Biblia dice que detrás de toda esa perfección está Cristo. Detrás de toda esa perfección, esa hermosura, está Jesús. Aquí hay algo profundamente consolador. Si Jesús creó todas las cosas, entonces también tiene poder para restaurar aquello que hoy parece destruido en tu vida y en mi vida. Sigamos leyendo. Juan 1:4 dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Quiero que observemos algo. Juan no dice, Jesús tenía vida. Dice algo mucho más profundo. En Él estaba la vida. Hay una diferencia enorme en yo tengo vida
y tú tienes vida. Pero Jesús no solamente posee vida, Jesús es la fuente de toda vida. Toda vida existe porque Él existe. En el idioma griego, en el idioma original que fue escrito, existen varias palabras para hablar de la vida. Una de ellas es bios. De ahí viene la palabra biología. Bios habla de una vida física, respirar, comer, dormir, crecer, envejecer. Pero Juan no utiliza esta palabra, utiliza otra palabra, es Zoe. Y Zoe habla de algo mucho más profundo, habla de la misma vida, de la vida misma, del principio que hace que todo esté existiendo, de que todo exista. Piensa esto un segundo. Jesús no solamente da la vida biológicamente, Él es el origen de toda la vida. Aquí quiero detenerme un momento, porque muchas personas están vivas, pero no tienen vida. Respiran, trabajan, comen, van al gimnasio, se van de vacaciones, tienen dinero, pero por dentro están completamente vacías. ¿Por qué? Porque la verdadera vida no se encuentra en las cosas. La verdadera vida se encuentra únicamente en la persona de Jesús. Y tal vez hoy estás viendo este video y sientes exactamente eso, que todo parece estar bien por fuera, pero por dentro hay ansiedad, hay miedo, hay depresión, hay culpa, hay cansancio. Y quiero decirte algo. Lo que tu alma necesita no es más entretenimiento, no es más dinero, no es otra relación. Necesita a aquel en quien está la vida. Necesita a Jesús. Imagínate una lámpara muy bonita en la sala de tu casa. Puede ser la lámpara más bonita y la más elegante. Puede costar millones de dólares, miles de dólares. Puede tener un diseño espectacular. Pero si no está conectada a la luz, no sirve para nada. Así somos tú y yo. Así somos nosotros. Podemos tener éxito, podemos tener reconocimiento, podemos tener estudios, pero separados de Cristo, seguimos apagados. Porque la vida verdadera solamente está en Él. Y la vida era la luz de la humanidad, dice la Biblia. Ahora Juan está cambiando la imagen. Primero habló de la vida, ahora habla de la luz. Y nuevamente, no es casualidad, porque la luz representa conocimiento, verdad, pureza, esperanza, dirección, seguridad. Piensa esto un momento. ¿Qué ocurre cuando se va la luz en la ciudad? Todo cambia. Las personas dejan de caminar con seguridad, los carros disminuyen su velocidad, los niños tienen miedo, las sombras empiezan a verse gigantescas, todo se vuelve incierto. Eso mismo ocurre espiritualmente. Sin Cristo vivimos en obscuridad. William Barclay escribe que la luz siempre revela las cosas tal como realmente son. Y eso es lo que hace Jesús. Él revela quién es Dios, pero también revela quiénes somos nosotros. Y si somos honestos, eso no nos gusta, porque preferimos pensar que estamos bien, que somos buenas personas, que no hacemos daño. Pero cuando la luz de Cristo entra, también nos revela nuestro pecado, nuestra arrogancia, nuestro orgullo, nuestro egoísmo, y eso nos incomoda. Pero recuerda que solamente aquello que es expuesto puede ser sanado. ¿Sabes? Cuando yo era un niño, recuerdo que apagábamos las luces para dormir. Y, ¿sabes? Parecía que el cuarto estaba limpio, no había nada. Pero al día siguiente, cuando se abría la ventana y entraban los rayos del sol por la ventana, empezaba a aparecer como un rayo. Era el polvo moviéndose, reflejando los rayos del sol. ¿Sabes? El polvo siempre estuvo ahí. La luz solamente la reveló. Esto es lo que hace Cristo con nuestro corazón. Pero aquí viene probablemente una de las frases más hermosas de todo el libro. La luz
Juan 1:5. La luz de la vida resplandeció en la oscuridad y la oscuridad no pudo apagarla. Si pudiera escoger un solo versículo para darle esperanza a alguien, probablemente elegiría este, porque todos conocemos la oscuridad, todos. Algunos han conocido en forma de enfermedad, otros en forma de ansiedad, otros en forma de depresión, en forma de pecado o en forma de alguna pérdida. Todos sabemos lo que es caminar en las tinieblas, ¿sabes? Pero Juan dice algo extraordinario. La luz sigue resplandeciendo. No dice brilló, no dice brillará, dice resplandece. Tiempo presente. Continúa brillando. Nunca ha dejado de hacerlo. Leon Morris explica que el verbo utilizado aquí describe una acción continua. Siempre está sucediendo. Cristo nunca ha dejado de iluminar al mundo. Aunque el mundo quiera apagar esa luz, las tinieblas no prevalecieron. Ahora viene una palabra que es fascinante. Algunas traducciones dicen no la comprendieron. Otras dicen no pudieron vencerla. ¿Por qué? Porque el verbo griego tiene ambas ideas. Puede significar comprender, pero también dominar. Esto quiere decir que las tinieblas jamás pudieron vencer la luz y eso cambia completamente todo el panorama. Piensa esto un momento. ¿Alguna vez has visto que la oscuridad apague una lámpara? No, nunca, jamás. Entras a un cuarto completamente oscuro, puedes prender una pequeña vela y toda la oscuridad empieza a retroceder. Nunca ocurre lo contrario. La oscuridad no puede apagar la luz siempre vence. Y eso es exactamente lo que Juan está tratando de decir. ¿Sabes? Tal vez hoy sientes que la oscuridad está ganando, que el pecado está ganando, que la ansiedad va ganando, que tu matrimonio puede estar perdiéndose, que tus hijos se están alejando, que Dios puede estar guardando silencio. Pero Juan te diría, no confundas el silencio con la derrota. La luz sigue brillando y las tinieblas jamás podrán vencerlas. Y me encanta cómo es que Juan vuelve a conectarnos con Génesis, porque ¿recuerdas qué fue lo primero que Dios dijo cuando creó el universo? Sea la luz. La creación comenzó con luz y ahora la nueva creación también comienza con la luz, no con una luz cualquiera, sino con Jesucristo. Esto significa que el cristianismo no comienza con reglas, no comienza con religión, no comienza con moralidad, comienza con una persona, con Jesús. 5 versículos. Solamente leímos 5 versículos. Y Juan ya nos dijo algo impresionante. Jesús existía antes del tiempo, Jesús es Dios, Jesús creó todas las cosas, Jesús es la fuente de toda la vida, Jesús es la luz del mundo y la oscuridad jamás podrá derrotarlo. Y apenas estamos comenzando el Evangelio. Pero ahora Juan va a introducir a un personaje bien importante, un hombre que entendió perfectamente que su misión nunca fue llamar la atención hacia sí mismo, sino señalar a Cristo. Su nombre es Juan el Bautista y en los siguientes versículos aprenderemos una de las lecciones más importantes para cualquiera que quiera servir a Dios. No se trata de nosotros, siempre se trata de Jesús. Hagamos una pausa antes de seguir, porque a este momento hemos hablado de palabras griegas, de logos, de Trinidad, de la eternidad en Cristo, que podríamos seguir continuando con este estudio. Y podemos decir, qué interesante, qué padre, he aprendido mucho. Pero Juan nunca escribió este evangelio para que simplemente supiéramos más. Lo escribió para que creyéramos más.
Entonces la pregunta aquí no es ¿qué aprendí? La verdadera pregunta es ¿qué cambia esto en mi vida? Y la respuesta es lo cambia todo, lo cambia todo. Piensa un momento, Jesús nunca llega tarde. Todos hemos sentido alguna vez que Dios llegó tarde, cuando perdimos un trabajo, cuando terminamos una relación, cuando llega una enfermedad, cuando muere alguien a quien amamos, cuando las cosas no están saliendo como las queremos, como las deseamos, como las esperábamos. Pero Juan comienza diciendo algo que cambia completamente esta perspectiva. La palabra fue el principio. Es decir, antes de que existiera tu problema, Jesús ya estaba. Antes de que nacieras, Jesús ya estaba. Antes de que cometieras tu peor error, Él ya sabía quién eras. Esto significa que Dios nunca improvisa. Nosotros vivimos sorprendidos, Él no. Porque el Dios eterno ya estaba donde nosotros apenas estamos llegando. Y esto debe traernos una paz increíble. Entonces, ¿por qué nos preocupamos tanto? No estoy diciendo que los problemas van a desaparecer. Estoy diciendo que ya no nos tenemos que enfrentar solos, porque el mismo que creó la galaxia y el universo es el mismo que camina contigo. A veces pensamos que Jesús solamente apareció hace 2000 años, pero Juan dice, no, Él existe desde antes de la creación. Y si sostuvo y sostiene el universo con su poder, ¿de verdad crees que tu vida está fuera de su control? Hay algo que todavía puede impresionar más. Juan pudo haber empezado diciendo, en el principio nació Jesús. No dijo eso. Pudo haber dicho, en el principio apareció Jesús. Tampoco dice eso. La palabra fue el principio. Porque Jesús nunca comenzó, Él siempre ha estado. Siempre entró a nuestra historia. Y eso significa que nuestra esperanza tampoco comenzó con nosotros. Nuestra esperanza empieza porque siempre ha existido, porque Cristo Jesús siempre ha existido. Ahora, déjame hacerte una sola pregunta y no la respondas demasiado rápido. ¿Quién es Jesús para ti? Porque esa respuesta depende todo, absolutamente todo. Si Jesús solamente fue un buen hombre, entonces podemos admirarlo. Si solamente fue un maestro, podemos leerlo, aprender de él. Pero si Juan tiene razón, si realmente Jesús es Dios, entonces ya no basta con simplemente admirarlo. Hay que rendirse delante de Él. Y esa es la diferencia. Y esa es precisamente la decisión que Juan quiere provocar en cada uno de nosotros. Esta es la buena noticia. Esta es la parte más hermosa. Juan no escribió este evangelio para condenarnos, lo escribió para invitarnos, porque Dios es eterno, es Dios creador, es un Dios que siempre ha existido, que decidió acercarse hacia nosotros. No esperó a que nosotros subiéramos al cielo, Él descendió a la tierra. No esperó a que nosotros lo buscáramos, Él vino a buscarnos primero. Y eso, amigos, eso es el Evangelio. No un hombre intentando llegar a Dios, sino Dios llegando al hombre. Apenas vamos empezando. Solamente llevamos 5 versículos y Juan ya nos respondió las preguntas más importantes de la vida. ¿Quién es Jesús? ¿De dónde viene? ¿Por qué existe todo? ¿Y por qué podemos tener esperanza en Él? Pero en el siguiente pasaje va a aparecer un personaje que entiende perfectamente quién es Jesús, Juan el Bautista. Y mientras otros querían mirar a Juan, Juan señalaba a otro. Porque una persona que realmente conoce a Cristo nunca busca que la gente lo admire a él o a ella. Siempre apunta hacia
Jesús. Ahora, quiero hacerte una invitación, no cierres este video todavía. Quédate unos segundos más y pregúntate con toda sinceridad quién es Jesús para ti, porque esa pregunta va a cambiar absolutamente todo. Si hoy descubriste que Jesús es mucho más grande de lo que imaginabas, no dejes que este estudio termine aquí. Habla con Él. Aunque nunca hayas orado, aunque tengas dudas, aunque sientas que te has alejado un chorro, Dios nunca rechaza a quien se acerca con un corazón sincero. Y si tú ya eres creyente, tal vez hoy no necesitas conocer más información acerca de Jesús. Tal vez necesitas volver a maravillarte de Él, porque es muy fácil acostumbrarnos a escuchar el nombre de Jesús, pero se nos olvida que estamos hablando del Creador del universo. ¿Me dejas orar por ti? Señor Jesús, gracias porque antes de que existiera el universo, tú ya estabas. Gracias porque nada te tomó por sorpresa, ni siquiera mi vida. Gracias porque siendo el Dios eterno, decidiste acercarte a nosotros y revelarte para que pudiéramos conocerte. Hoy quiero pedirte que abras nuestros ojos para verte como realmente eres. No quiero que seas solamente un personaje de la Biblia para mí, sino que seas el Señor de mi vida. Si hay áreas de oscuridad en mi corazón, ilumínalas con tu luz. Si hay dudas, fortalécelas con tu verdad. Si hay pecado, llévame a arrepentirme. Y si hay miedo, recuérdame que el Dios que creó todas las cosas también sostiene mi vida en sus manos. Ayúdame a caminar contigo día tras día y a conocerte más profundamente mientras estudiamos este Evangelio. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Si este estudio bendijo tu vida, me encantaría que siguiéramos recorriendo juntos todo el Evangelio de Juan. Todavía nos queda muchísimo por descubrir. El próximo episodio, el próximo capítulo, el próximo, como lo quieras ver, vamos a conocer a un hombre extraordinario, a Juan el Bautista, un hombre que entendió que la verdadera grandeza no consiste en que las personas hablen de ti, sino en que a través de tu vida las personas conozcan a Jesús. Vamos a descubrir por qué Juan dijo, es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Y te aseguro que esta verdad puede transformar por completo nuestra forma de vivir nuestra fe. Así que si no quieres perderte el siguiente estudio, suscríbete al canal, activa las notificaciones. Si este video te ayudó a conocer un poquito más a Jesús, compártelo con alguien. Nunca sabes cuándo una conversación sobre la palabra de Dios puede convertirse en el inicio de una vida transformada. Y recuerda, no vengo a presentarte una religión, no vengo a presentarte una iglesia, no vengo a presentarte una filosofía, vengo a presentarte a Jesús. Muchas gracias y que Dios te bendiga. Nos vemos el próximo.